Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los sistemas sociales más pero más complejos y determinantes de la historia de América Latina. Hablamos, claro, del sistema de castas, esa estructura que moldeó la vida en la Nueva España por casi, imagínense, 300 años. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si cada aspecto de nuestra vida, desde el trabajo que podemos tener hasta los derechos más básicos, ya estuviera decidido de antemano por nuestra ascendencia? Suena una novela de ciencia ficción, ¿no? Pues no, no es una distopía. Esa fue la cruda realidad para millones y millones de personas. Ok, para que estemos todos en la misma página, vamos a lo básico. ¿Qué era exactamente el sistema de castas? Bueno, era justo eso, una pirámide social donde tu origen racial, tu sangre, dictaba todo, absolutamente todo, tu valor, tu lugar en el mundo. Y ojo, no hablamos solo de ser rico o pobre. No, no, esto era algo oficial, una jerarquía basada en la supuesta pureza de la sangre. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué llevó a la corona española a crear un sistema tan rígido, tan meticuloso y, pues seamos sinceros, tan opresivo? ¿Cuál era el objetivo final? Pues la respuesta, en una sola palabra, es control. Pura y dura estrategia de control. Pensemos en el panorama. Un territorio gigantesco con una mezcla de gente increíble. Europeos, indígenas, africanos. La corona necesitaba sí o sí una forma de administrar todo eso, de gobernar y, sobre todo, de mantener el poder bien amarrado. Y el sistema de castas fue, digamos, su herramienta maestra para lograrlo. Si desglosamos esa idea de control, vemos que los objetivos eran súper claros. Primero y lo más obvio, era asegurarse de que los españoles nacidos en Europa, o sea, los peninsulares, estuvieran siempre arriba, en la cima de todo. Pero, y esto es clave, también querían ponerle un freno a los criollos, a sus propios hijos nacidos en América. Ya empezaban a desconfiar de ellos. O sea que, en el fondo, de lo que se trataba era de hacer de la desigualdad una política de Estado, una regla del juego. Para entender bien cómo funcionaba este control, lo mejor es imaginarnos una pirámide social. Así que vamos a construirla. Vamos a ver quién estaba en cada nivel. Arriba de todo, en la mera punta de la pirámide, estaban, como era de esperarse, los peninsulares. Solo por haber nacido en España ya tenían el boleto dorado para los puestos más importantes del gobierno y de la iglesia. Pensemos en virreyes, obispos, lo más alto. Eran pues la élite de la élite. Y ahora, de la punta de la pirámide, vámonos hasta el otro extremo, hasta la base. ¿Quiénes sostenían toda esta estructura? Pues las poblaciones indígenas y las personas de origen africano. Sobre sus hombros caían los impuestos más duros, el trabajo más pesado y las peores condiciones de vida. ¿Y sus derechos? Bueno, eran mínimos o muchas veces simplemente no existían. Esta tabla nos lo deja clarísimo. Arriba, los peninsulares. Abajico de ellos, los criollos. Tenían lana, tenían propiedades, pero el poder político de verdad, ese se les negaba. Luego, en medio, teníamos a todas las mezclas, las castas, como los mestizos, que se dedicaban a ser artesanos, comerciantes, estaban ahí en un limbo. Y hasta abajo, como ya vimos, los indígenas y africanos. Lo tremendo de esto es que la estructura estaba hecha para que nadie pudiera subir. La movilidad social era, en la práctica, una fantasía. Ok, ya tenemos la pirámide, pero ¿cómo se sentía esto en el día a día? O sea, ¿qué significaba nacer en un escalón o en otro? Vamos a ver cómo esta jerarquía se vivía en la calle, en la vida real. Es que este es el punto clave. La casta lo era casi todo. Todo. Definía si una persona podía trabajar para el gobierno, si se le permitía entrar a la universidad, si podía comprar tierras, todo. Hasta los impuestos que pagaba y cómo lo trataba la ley dependían de esa etiqueta racial que le ponían al nacer. La lógica del sistema era, la verdad, bastante simple y muy cruel. Mientras más español fueras, más privilegios tenías y menos impuestos pagabas. Pero mientras más mezclada fuera tu sangre, pues, más puertas se te cerraban y más te tocaba pagar. El sistema estaba diseñado para una cosa: premiar la supuesta pureza de sangre y, por otro lado, castigar la mezcla. Hay una cita que lo resume de una forma, perfecta. Dice así: funcionó como una forma de racismo legalizado, donde el color de piel y la sangre definían el lugar de una persona en la sociedad. O sea, no hay que darle más vueltas. Era literalmente el racismo hecho ley. Pero aquí la historia da un giro interesante. Porque la vida real, como siempre, es mucho más complicada que cualquier sistema que quiera encasillarla. Y fue precisamente la realidad del mestizaje, de la mezcla, la que empezó a romper este molde tan rígido.
Es que el sistema tenía una obsesión, de verdad, una obsesión con clasificarlo todo. A ver, español con indígena daba mestizo, español con africana mulato, indígena con africano sambo. Fácil, ¿no? Pues no. A partir de ahí, la cosa se volvía una locura. Las combinaciones y los nombres rarísimos se multiplicaban y multiplicaban. Era un intento desesperado por ponerle una etiqueta a cada persona. Llegaron a documentar más de 16 castas principales. 16. Pero eso era solo en el papel. La realidad en la calle era otra cosa, mucho más fluida. La gente no se quedaba de brazos cruzados, ¿eh? Buscaban la manera de darle la vuelta al sistema. A veces con un matrimonio que les convenía, o hasta intentando comprar papeles falsos que dijeran que tenían sangre pura. Y aquí está la gran ironía de todo esto. Resulta que el mismo proceso que el sistema quería controlar con tanto afán, el mestizaje, fue justo lo que lo terminó rompiendo. La gente se mezcló tanto, pero tanto, que llegó un punto en que aplicar esas etiquetas ya era casi imposible y muchas veces totalmente arbitrario. Y bueno, todo esto nos trae a la parte final, que para mí es la más importante. ¿Qué onda con este sistema? ¿Se acabó y ya? ¿O será que su sombra es tan larga que todavía nos alcanza hoy? A ver, el recorrido es así. Durante toda la colonia, el sistema de castas era la ley. Punto. Luego, en el siglo XIX, con la independencia de México, se abolió en el papel. Legalmente desapareció. Pero, y este es un pero gigante, borrar una ley no significa que borres 300 años de mentalidad, de cultura y de una sociedad construida de esa forma. Eso no se va de un día para otro. Y esa es la cruda conclusión. El sistema de castas se borró de las leyes, sí, pero sus ideas, sus prejuicios, toda esa forma de ver el mundo, eso quedó metido hasta los huesos en la sociedad. De muchas formas, lamentablemente, sigue socialmente vivo. Y esos ecos, según nos dicen las fuentes, los vemos hoy en cosas muy concretas. Hablemos del racismo, de los prejuicios por el color de piel, de cómo el poder a veces todavía se reparte siguiendo viejos patrones, o de esas brechas de desigualdad que, qué casualidad, muchas veces calzan perfecto con las viejas divisiones raciales del sistema. Así que la reflexión final que nos queda después de todo este recorrido es justo esa. El edificio legal del sistema de castas se vino abajo hace ya 2 siglos, pero la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Qué ecos de esa vieja estructura resuenan todavía hoy en nuestras sociedades? Es una pregunta, fundamental si de verdad queremos entender nuestro presente.